Buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Brittany Venegas. Yo soy matrona egresada de la Universidad de Concepción. Y en esta tarde yo les voy a hablar un poco del rol de la matronería en nivel secundario de atención. La verdad es que el objetivo de esta clase no es que se aprendan de memoria que la labor de la matrona y el matrón es gestionar, administrar. No, a mí me interesa que en esta clase se entienda a nivel práctico lo que hacemos o lo que hace nuestro estamento profesional en este nivel de atención, que no es simplemente una labor de secretaría, como mal dicen algunas personas, sino que va mucho más allá y trasciende hasta el hecho de poder decir que somos la mano derecha de los médicos especialistas, en este caso los ginecólogos y las ginecólogas. Me interesa que mediante esta clase se entienda y lo vamos a aplicar principalmente ejemplos prácticos, que son casos reales, no inventados, para que se entienda un poco cuáles son nuestras funciones en el fondo. Bueno, a modo de introducción, recordemos siempre, bueno, lo de la red asistencial. Esto lo han visto en salud pública, en gestión, en clase de administración, que la red asistencial se articula de tal forma que a nuestros usuarios le podamos entregar la atención completa, en el sentido de que si hay algo que yo no puedo resolver en el nivel primario de atención, yo la pueda derivar a un nivel donde hay más tecnologías y donde van a estar los especialistas que van a poder darle una solución a un problema que presente a esta usuaria. Como dice acá, la atención secundaria corresponde a los establecimientos ambulatorios donde se resuelvan los problemas que no podían ser resueltos en los ECOF, en los SPAM, etc. O sea, a nivel primario en resumen. Es súper importante hacer énfasis en esto, porque muchas veces, y lo he visto, se comete el error de que a la primera duda o a la primera consulta, sobre todo desde el punto de vista ginecológico, hacen derivación a los colegas a nivel de atención primaria, lo cual colapsa la gestión y las listas de espera, porque pensemos que una matrona o un matrón de atención secundaria no solamente ve la interconsulta, que eso principalmente lo prioriza el médico especialista, y generalmente junto con nosotros, las matronas y los matrones, sino que además tiene que preocuparse de gestionar controles, con una cantidad de horas que no dan abasto. Por lo tanto, yo en esta clase me voy a centrar principalmente en la patología ginecológica benigna, porque todo lo que es oncológico, por las garantías explícitas de salud, ¿cierto? Los plazos que se tienen que respetar, y todo lo que es obstétrico, que ya está protocolizado, va bastante rápido en lo que son los hospitales de alta complejidad. En el caso de acá de nuestra región, Hospital La Higuera, Hospital Regional, etc. Pero en cuanto a lo que es ginecológico, es un poco más lento porque son muchas derivaciones y las horas no dan abasto. Entonces yo en esta clase también me quiero enfocar en que entiendan qué es lo que tengo que derivar y qué es lo que no tengo que derivar. Bueno, ¿qué hace la matrona y el matrón de atención secundaria? Desde ya, no solo nos dedicamos a dar horas, no solo nos dedicamos a gestionar los controles, sino que, insisto, nuestra labor va mucho más allá. Y eso lo vamos a ver mediante los ejemplos que en este momento les voy a mencionar. La típica pregunta, ¿solamente el ginecólogo o la ginecóloga va a ver a los pacientes? La verdad es que si bien es cierto que la labor a nivel secundario es principalmente de gestión y administrativo, aunque no es lo único que hacemos, van a haber muchas oportunidades donde vamos a hacer de igual forma procedimientos. Por ejemplo, esto igual depende del servicio, hay servicios de salud donde la matrona o el matrón es encargado de hacer, por ejemplo, las revisiones de algunos tipos de pesario, ¿ya? En algunas ocasiones, igual, sobre todo, por ejemplo, los policlínicos de fertilidad, está a cargo junto con el médico especialista de también hacer ciertos procedimientos. Es súper variable, ¿ya? Así que no piensen que por el hecho de trabajar en un policlínico
nunca más van a volver a hacer una atención clínica propiamente tal. Ya, por ejemplo, los policlínicos de ITS, una vez que los médicos dan digamos, el tratamiento, quienes después hacen o aplican, por ejemplo, cuando hay que hacer tratamiento para las verrugas genitales, por ejemplo, después quienes aplican el tratamiento, a veces son las matronas o los matrones. Siempre, obviamente, siguiendo la indicación del ginecólogo o la ginecóloga, y obviamente después esa usuaria va a tener un control con el médico que le dio el tratamiento, ¿ya? Pero igual apoyamos en esa área, para que no piensen que nunca más van a ver una atención clínica, no es así, ¿ya? Ahora, ¿en qué áreas me puedo desenvolver? Como les dije, hay muchos policlínicos, sobre todo si son hospitales de alta complejidad, hay muchos más. Policlínicos de fertilidad, de piso pélvico, ginecología general, mamas, unidad de patología cervical, todo lo que es el área oncológica, por ejemplo, patología mamaria benigna, patología mamaria maligna. Ahí cada hospital y cada servicio ve cómo se dividen estos policlínicos, pero la verdad que son distintas áreas en las que uno se puede desenvolver. Y bueno, la pregunta de rigor, ¿debo otorgar horas a todas las derivaciones? Insisto, las derivaciones es una labor médica y en que muchas veces vamos a tener que apoyar. Pero como les mencioné anteriormente, nosotros somos la mano derecha del ginecólogo o la ginecóloga, junto con todo el resto del equipo. Porque también nosotros ayudamos a canalizar de alguna forma las usuarias que van a tener prioridad por sobre otras junto con el ginecólogo, por supuesto. A veces en algunos servicios, depende sobre todo de los servicios que son más rurales, hospitales por ejemplo de mediana complejidad, puede ser que esta labor de priorizar interconsultas solamente sea labor de la matrona o el matrón, pero más que nada por la falta de ginecólogos, ¿ya? Pero eso depende de cada servicio. Ahora, me interesaría que apliquemos ahora cuál es nuestra labor entonces a nivel secundario con nuestros usuarios. Pongámonos en este ejemplo. Usted fue contratado o contratado como matrón en un hospital de alta complejidad, pero en el policlínico de ginecología, donde yo les mencioné, ¿cierto?, que llevan un montón de interconsultas. Su función tiene que gestionar la interconsulta, controles de las pacientes que llegan derivadas, no solamente de atención primaria, porque también van a tener derivaciones de hospitalizados de urgencias. ¿Ya? Esas son como las 3 vías de acceso a un policlínico de especialidad. Tiene que considerar que tiene cerca de 1.500 interconsultas pendientes solamente en ginecología general. Ya, lo que le mencionaba anteriormente. Poca oferta, mucha demanda. Y no solamente vamos a tener que ver eso, sino que también vamos a tener que ver los cerca de 300 controles pendientes que tenemos y las 150 horas disponibles de médico especialista. Recordemos, interconsultas más controles y una acotada cantidad de horas con el ginecólogo o la ginecóloga. Y además tenemos que considerar que nuestros colegas de atención primaria van a consultar por las pacientes que derivaron, sobre todo cuando las usuarias vayan a preguntar a SOME qué pasa con su horita de interconsulta, qué pasa con su horita de control. Como se acaban de dar cuenta, es harta, pero mucha la labor y mucha la gestión que tenemos que hacer, porque lamentablemente es una realidad. Como les mencioné, las interconsultas pueden ingresar por atención primaria, por hospitalizados, por ejemplo, por una usuaria que estuvo, no sé, hospitalizada en cirugía menor, el médico, o cirugía, perdón, en cirugía mujer. El médico general o encargado del caso le hizo un examen físico, le encontró una masa anexial, interconsulta ginecología. O desde urgencia, por supuesto, urgencia maternal, donde viene una usuaria por un sangrado uterino normal, hay que hacer una eco formal, interconsulta ginecología. Y obviamente atención primaria, como les mencioné. Ahora, chiquillos y chiquillas, todo parte desde la atención primaria de salud. Aquí es donde tenemos la principal labor de nosotros canalizar
quién se deriva y quién no. En este punto me voy a enfocar, como les mencioné al principio de la clase, en lo que es la patología ginecológica benigna. Porque lo que es obstétrico y lo que es oncológico tienen sus protocolos, sobre todo lo obstétrico. Y lo oncológico, todo, incluso aunque sea sospecha, ustedes saben que es bastante rápido porque hay plazos que cumplir. Veamos este caso. Les asiste una usuaria de 48 horas de edad que consulta con matrona, ya que refiere sangrado intermenstruales de 3 meses de evolución. Escaso, no se asocia a otros síntomas, refiere además dolor durante las relaciones sexuales penetrativas. Usted le hace la anamnesis, su fecha última regla fue en mayo, pero ella menciona que sus ciclos menstruales son muy irregulares, no utiliza método anticonceptivo, el PAP está vigente, mamografía vigente, tiene hipotiroidismo en tratamiento, no refiere ningún antecedente importante de algún cáncer familiar o alguna enfermedad importante de línea materno-paterna, no refiere un antecedente ginecobstétrico, alguna vez haya sido operada, nada. La única operación que menciona es que tuvo una colicistectomía en 2018 y está con levotiroxina. Le hacen el examen físico, por supuesto, en la especuloscopía el cuello aparentemente está sano, pero se aprecia que hay cierta atrofia genital. Le hace el tacto bimanual, la verdad es que el útero se palpa normal, como para descartar, por ejemplo, que sea una miomatosis, etc. El cuello no duele la movilización y no se palpan masas anexiales. Mi pregunta es, y esto a veces como lo que más cuesta decidir, ¿derivo o no derivo? Tenemos dos escenarios. Por ejemplo, insisto, en la atención primaria es muy importante aplicar todos nuestros conocimientos teóricos, complementarlo con lo clínico y tomar decisiones. Si yo sé que la usuaria está dentro de un periodo climatérico, sus ciclos menstruales ya no son regulares como antes por el mismo periodo que está viviendo, además ni siquiera usa anticonceptivo de progestágeno solo como para tratar de regularlo, y el examen físico yo veo que tiene atrofia genital, eso perfectamente me puede hacer pensar que esa es la causa por la cual está presentando dolor al tener relaciones sexuales. Y obviamente el periodo en el que se encuentra me puede hacer pensar la razón de por qué presenta estos sangrados intermenstruales que le menciona él. Puede ser también que sea un pólipo endometrial en este caso, que también genera como este tipo de spotting, por así decirlo. Entonces, obviamente, siempre hay que solicitar una ecografía transvaginal, porque eso es lo único que nos va a hacer salir de la duda si es que puede ser una enfermedad o una patología ginecológica benigna. O en el peor de los casos, una sospecha de algo maligno, como un endometrio cruzado. Entonces, el escenario 1, la usuaria sí puede hacerse una ecografía. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Dar el tratamiento con óvulos, lubricantes, darle una educación sobre el periodo que ella está viviendo, antes de el periodo preclimatérico, climaterio propiamente tal, y veamos qué dice la ecografía. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si en otro escenario la usuaria no tiene la posibilidad de hacerse una ecografía? ¿Qué voy a hacer? En este caso, sí es pertinente derivar, porque no puedo quedarme con la duda que sea algo más allá. ¿Y por qué se los digo? Porque yo he visto a usuarios que aparentemente no tenían nada y que al final tenían un endometrio, por ejemplo, de 25 milímetros. Entonces es importante siempre salir de dudas, siempre valorar cuál es la situación de la usuaria. Y obviamente yo sé que a lo mejor esta interconsulta se va a demorar. Yo no puedo tener al usuario así a la vida sin tratar de darle alguna solución. Le puedo, lo mismo que el caso anterior, recetarle óvulos estriol, lubricantes, educación. Esto mientras yo mando la interconsulta y le dan una horita. Y por supuesto citarle un control. Citarle un control a los 2 meses después, 3 meses después, por ejemplo, para ver cómo está. Y decirle que en caso de cualquier otro síntoma, acerca a sus urgencias.
de maternidad, si es que el sangrado es abundante, si se presenta con un dolor pélvico intenso, etc. Pero en este punto, lo importante es siempre evaluar y preguntar, ¿es pertinente la derivación que voy a hacer? En el primer caso, quizás no hasta que yo vea la ecografía. En el segundo caso, sí, porque obviamente la paciente no tiene posibilidades de hacerse una ecografía particular y yo solamente puedo ayudarla con las herramientas que yo tengo en la atención primaria, pero lo otro tiene que valorarlo un ginecólogo. A no ser que sea un CESFAM que tenga algún matrón o matrón ecografista. Ahora, otro caso. Asiste usuario de 45 años de edad por consulta espontánea con matrona, refiere a dismenorrea intensa de 9 meses de evolución. Sangrado menstrual abundante, tipo coágulos. Ocupa cerca de 7 toallas higiénicas durante el día. Refiere además dolor durante relaciones sexuales penetrativas. Bueno, acá se le hace la anamnesis, la última fecha de última menstruación, que fue en mayo, también menciona ciclos menstruales irregulares, no utiliza MAC, tiene PAP y mamografía al día, sin antecedentes importantes, solamente el antecedente que dio una doble cesárea anterior. También se hizo una colecistectomía en 2018 y el tratamiento con levotiroxina. El examen físico, obviamente, me preocupo si está con tanto sangrado, puede ser que esté con anemia, tono de piel normal, mucosa hidratada, estamos, por lo menos clínicamente, no nos hace sospechar de que la usuaria tenga una anemia a causa de estos sangrados. Y cuando se hace el examen físico y el examen ginecológico, nos damos cuenta que el útero está aparentemente de tamaño normal. Entonces, al tiro, la teoría, los conocimientos, y asociarlo a lo que yo. Si la paciente menciona dismenorrea de meses de evolución, que está con tipo coágulos, usa 7 toallas solamente durante el día, sin considerar la noche, que le duele, yo puedo pensar puede ser una adenomiosis o una miomatosis uterina, que son bastante comunes digamos, que presenta este tipo de sintomatología. Entonces, lo mismo. La única forma de que yo pueda confirmar o descartar es mediante una ecografía. ¿Ya? Entonces, el mismo caso que les mencioné anteriormente. ¿Tiene o no tiene las posibilidades para hacerse una ecografía particular? En este caso, lo más probable es que se pueda hacer la ecografía particular o no se puede hacer la ecografía particular, igual tengo que derivarla. Porque la sintomatología que ella me menciona, si nos damos cuenta, es bastante intensa, que está con coágulos, que está con dolor, etc. Es algo que obviamente afecta su calidad de vida. Entonces, claro, puedo ver si necesito una eco particular o no para tratar de adelantar un poco la derivación, pero de todas formas voy a tener que derivarla. Ahora, la pregunta de siempre, me pueden decir, pero matrona, ¿cuánto tiempo se van a demorar en llamarla del policlínico de ginecología? No lo sabemos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer la interconsulta y obviamente tratarle de dar un tratamiento por mientras. Darle a lo mejor un progestageno solo, una inyección trimestral para ver cómo vamos, a ver si disminuye el dolor, darle AINES, para ver si mejora un poco el cuadro. Pero de todas formas la derivación tiene que ir porque con el cuadro que ella presenta, insisto, uno al tiro piensa miomatosis, adenomiosis, etc. O incluso como tiene el antecedente de una doble cesárea anterior, puede ser un síndrome adherencial, puede ser un ismocele, no lo sabemos. ¿Ya? Por esa razón hay que derivar. Ahora, insisto, y vuelvo a repetir, valorar siempre la pertinencia de la interconsulta. ¿Es pertinente lo que voy a derivar o no? Porque yo acá les voy a poner 3 casos que tuve la oportunidad de ver, que son reales, que son derivaciones que hacen algunas colegas de atención primaria. ¿Ya? En el primer caso, derivaron a una paciente, y ojo que
lo que detallo acá es lo único que decían las interconsultas. No entregaban más detalles. Acá, por ejemplo, el primer caso dicen que la usuaria acude a un control preventivo, está con anticonceptivo, sin pareja, y colocan, ¿no es cierto?, cómo son sus ciclos menstruales. Duran 4 días cada 28. Fundamento diagnóstico, examen del cuello uterino. Examen físico, cuello uterino con ectropio desde el 2019, inflamado. Diagnóstico de derivación, cervicitis. La verdad es que esta interconsulta no me dice mucho. ¿Por qué? Porque, como ustedes deben saber, los anticonceptivos tienden a generar ectropio. ¿Cuándo se tratan y cuándo se derivan generalmente los ectropios? Cuando son sintomáticos, cuando son friables, sangran, le causa sangrado al usuario. Pero ni siquiera me menciona esto en la interconsulta, no me dice si es sintomático o no es sintomático, y tampoco menciona el resultado del último PAP. Yo con esos datos, o el médico con esos datos, no es mucho lo que va a poder priorizar. Distinto hubiera sido si me hubiera dicho que el ectropio es sintomático. Por eso, mucho ojo también cómo detallan sus interconsultas. Otro caso, y ojo que es lo único que decía la interconsulta, no entregaba más detalles. Usuario acude con control prenatal, primigesta, cursando embarazo 19+5, no tiene antecedentes mórbidos, un PAP, una muestra escasa que sugiere repetir, un G1 o 5. ¿Tiene alguna pertinencia? Claramente no. U otro caso, usuario asiste con EcoTV particular, quiste anexial de 10 por 10 por 0.7 milímetros, no ovario derecho, no ligesta, sin antecedentes mórbidos, sexualmente activa, usuaria de Implanor. Examen físico, nada especial, diagnóstico de derivación, quiste ovárico. La verdad es que la interconsulta tampoco me dice mucho. No me dice si a la usuaria le duele ese quiste. No me describe muy a detalle si es un quiste simple, aparentemente un quiste folicular, hemorrágico, que generalmente las detalla en la ecografía, en los informes. No me dice mucho. Y además, la usuaria está usando Implanor. Y el Implanor, sabemos que uno de los efectos secundarios que genera son quistes en los ovarios. Si yo no tengo mayor información, o el médico no tiene mayor información de esta interconsulta, tampoco va a saber si es necesario priorizar o no, o qué tan importante va a ser esta interconsulta. Por esa razón, desde ya les solicito que ustedes, cuando sean matrones o matronas de la atención primaria, siempre pregúntense, ¿es pertinente interconsulta? Y se la van a derivar, que es una derivación completa, más detallada. Porque la única forma que el ginecólogo o la ginecóloga va a poder decir si esta paciente es importante verla o no. Ahora, generalmente este formato de interconsulta, la verdad es que cuando ustedes estén trabajando, puede ser que incluso lo hagan por sistema, ni siquiera a papel. Veamos este caso. La hipótesis diagnóstica de una miomatosis sintomática, el caso que les mencioné anteriormente. Ya vamos a hacer como toda una seguidilla de este caso. La usuaria refería a dismenorrea intensa, 9 meses de evolución, sangrado menstrual, a un tipo coágulo, a 7 toallas al día. La afectada su calidad de vida es importante a veces también describir eso en las interconsultas. ¿Ya? No puede asistir a su trabajo, de solicitar licencias médicas, y obviamente le pongo un breve resumen de la anamnesis que yo hice. El fundamento diagnóstico, su historia clínica y los exámenes realizados, el examen ginecológico que le hice, ahora también le puedo haber solicitado, por ejemplo, un hemograma, para ver si estaba con anemia o no. Esta interconsulta yo la derivé a nivel secundario, ya de esta paciente, cierto que probablemente está con una miomatosis uterina o una adenomiosis. La derivé. La recibió el ginecólogo en atención secundaria. El ginecólogo le dio la horita. La primera consulta que tuvo con médico especialista, ¿no es cierto? El ginecólogo la evalúa, le hace la anamnesis. ¿Y qué indica el ginecólogo? Un EcoTV de control más exámenes preoperatorios, quizás para una eventual HT. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si ya el ginecólogo la vio,
le dio la indicación. Entonces, ¿cuál va a ser mi labor como matrón o como matrón? Va la paciente, la usuaria a su box. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que como matrones y matronas tenemos que preocuparnos de evaluar las indicaciones que da el ginecólogo. Ver bien qué le solicitó el ginecólogo en esta primera consulta. Vemos que le solicitó una ECO-TV. Dependiendo del servicio donde trabajen, a veces los ginecólogos le hacen la ecografía en la misma consulta o a veces le solicitan una ecografía formal. ¿Ya? Entonces, yo como matrona a lo mejor voy a tener que gestionar esa ecografía. Si a lo mejor yo veo que el usuario está con muchos síntomas, tratemos de priorizar esa ecografía para salir de dudas y posteriormente poder gestionar el primer control que va a tener con los exámenes, para que el ginecólogo o la ginecóloga tome la decisión de cuál va a ser su, digamos, la solución que va a tener para su problema, la resolución finalmente. Lo otro, darle educación a la paciente, a la usuaria. ¿Por qué? Porque la usuaria, y eso ocurre mucho, que se atienden con el médico y se bloquean, porque están preocupadas por su situación, porque es mucha la información, porque les asusta cuando le mencionan la palabra operación o cirugía. Por tanto, tenemos que volver a tranquilizarla, educarla sobre lo que el ginecólogo quiere tratar con ella, de qué se trata su cuadro diagnóstico, etc. Si le piden exámenes preoperatorios, decirle, tiene que pedirle estos exámenes, trate de pedir hora para tal fecha, para que tengamos los exámenes actualizados para su control y evitar que se venzan, etc. Ya todo eso y más hacemos nosotros cuando recibimos a la paciente post la primera consulta. Y obviamente lo importante, gestionar su primer control, porque una cosa es que el ginecólogo o la ginecóloga ya la haya visto y después qué va a pasar con ella, no puede quedar dando vuelta por meses y no darle su primer control si yo sé que es una usuaria que está muy afectada por la actual situación que está viviendo, donde la matrona de atención primaria la dejó con Sayana, que eso se me olvidó mencionarle, la había dejado con Sayana, pero no tuvo respuesta a este tratamiento. Entonces, claramente es algo que hay que resolver. Veamos, primer control. Digamos que gestionamos ahorita de control, la dejamos de un mes para otro al tiro ya, porque queremos tratar de ayudar a esta usuaria lo más rápido posible, considerando que también sabemos que la lista prequirúrgica igual se demora, ese otro tema. Entonces le gestionamos la hora para su primer control. La usuaria se presentó con su eco, salió un útero en anteversoflexión, tipo 0, pero que evidentemente tenía un mioma submucoso, un mioma intramural, tal vez no tan grandecitos, pero sí bastante sintomáticos, y luego varios hallazgos patológicos. Viene con sus exámenes preoperatorios listos, y el médico indica inscribir a lista de espera quirúrgica para hacer una histerectomía total. ¿Ya? Entonces, la usuaria se presenta en nuestro box. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero, educar a la paciente, qué procedimientos se va a someter, porque insisto, las usuarias se bloquean cuando están con los médicos, se ponen nerviosas. Entonces, le explicamos nuevamente, la educamos, la tranquilizamos, educamos acerca de cuál va a ser el procedimiento, si por ejemplo el ginecólogo le puso una histerectomía total por vía abdominal o por vía laparoscópica, le explico, le muestro imágenes, le educo en el fondo. Generalmente, después de ese primer control, y si el ginecólogo le da el pase para esta operación y para que pase en lista de espera quirúrgica, no podemos preocupar que tenga todos los exámenes al día, y obviamente me preocupo de que efectivamente quede en lista de espera quirúrgica. Me quiero detener en esta parte porque dependiendo de cómo se organiza el hospital y los servicios, puede ser que nosotros como matronas seamos las encargadas de preocuparnos que esos exámenes no se venzan y de repetírselos si es que, por ejemplo, de unidad prequirúrgica no se los solicitan, o puede ser que la misma unidad prequirúrgica se preocupe de actualizar los exámenes y que se llegan a vencer porque se demora un poquito la horita para el pabellón. Ya, eso depende de cada servicio, pero también eventualmente estaría dentro de nuestras funciones.
Dentro de esto, también debería preocuparme de que tuviera su consentimiento informado, aunque a veces este consentimiento lo firman cuando están hospitalizadas antes de la cirugía. Ya eso va a depender de, de cada servicio, como les menciono. A veces puede ser que la firmen inmediatamente, el médico les da el pase, o puede ser que la firmen cuando ya están hospitalizadas para prepabellón. Y obviamente otra cosa que me tengo que preocupar es revisar siempre los exámenes. Chiquillos y chiquillas, siempre revisen los exámenes. Porque nos falta que a veces el médico o la doctora den el pase quirúrgico, pero resulta que la usuaria estaba con una ITU y no se percataron de eso. Entonces es importante, recordemos que somos como los centinelas finalmente de nuestros ginecólogos y las ginecólogas. Ahora, la usuaria se operó, le hicieron esterectomía total. ¿Qué viene después de esto? Porque la historia no queda hasta ahí. Tenemos que preocuparnos de revisar resultados de biopsia. Ya generalmente, dependiendo del servicio, las biopsias llegan a la matrona o el matrón y hay que revisarlo, chequearla para ver si alguno sale alterado o no. En este caso, el resultado fue un leiomioma con cambios inflamatorios en superficie, número secretor y leiomioma submucoso y subseroso. Ya, esos generalmente son como los informes de biopsias, bastante concisos. También tenemos que preocuparnos de revisar la epicris y el protocolo operatorio. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que puede ser que haya habido un problema en la cirugía y que durante la epicrisis el médico que le dio el alta indicó control en policlínico, no sé, de urología, por ejemplo, porque pasaron a llevar la vejiga, los uréteres. A veces son cosas que suceden, por eso es tan importante leer las indicaciones al alta y ver el protocolo operatorio. En este caso, la epicrisis indica reposo relativo, ketoprofeno, y control en policlínico de ginecología en un mes por resultado de biopsia. O sea, podríamos decir que la operación salió bastante bien. Ya no hubo complicaciones ni nada. Nuestra otra función va a ser gestionar un control. ¿Ya? Y eso va a depender de la cantidad de usuarios que tengamos en lista de espera, de usuarios que estén en espera de un nuevo control recién para tener algún tipo de resolución, o tener que priorizar entre un usuario que su biopsia le salió, no sé, por ejemplo, que tenía una hiperplasia endometrial con atipia, versus nuestra usuaria, ¿cierto? Que ya se operó y que en realidad la operación le salió todo bien y la biopsia también le salió dentro de los rangos normales. Eso también va a ser una labor de nuestra y a veces cuesta gestionar. En algunas ocasiones, desde hospitalizados van a gestionar las horas de control postoperatorio, pero la verdad es que todo es súper variable, depende de la cantidad de horas, depende de la gestión, depende de muchos factores. Ahora, este es otro ejemplo, no es el ejemplo del caso anterior, no es el mismo caso de la señora de la miomatosis uterina, pero lo quise colocar porque esto fue un caso real de una usuaria, para que se den cuenta de lo importante que es leer las epicrisis y los protocolos operatorios. En el protocolo operatorio le hicieron una laparoscopía, perdón, le hicieron una laparotomía, abierto peritoneo, se le hizo forectomía izquierda mediante toma de sección doble de ligadura del ligamento infundíbulo pélvico, se explora la región axial derecha, se encuentra un quisto de 7 centímetros de diámetro. Incidentalmente ocurre hidrogenio ureter derecho, se llama urólogo, doctor Miranda, y se completa cirugía con revisión de homeostasis. Ese es un caso real. Ya lo que le estoy colocando en esta diapositiva es un protocolo operatorio de efectivamente una usuaria que estaban haciendo, si no me equivoco, una resección de un quisto ovárico, que aparentemente era complejo, y que por esa razón obviamente había que sacarlo, además del tamaño, y le pasaron a llevar un uréter durante la cirugía. Entonces, obviamente, ¿de qué se va a preocupar el ginecólogo o la ginecóloga cuando la ve de alta la epicrisis? El reposo, el régimen, ¿cierto? Las medidas analgésicas, pero además la dejó con una interconsulta a urología. Y control en policlínico con resultado de biopsia. ¿Qué es lo que me tengo que preocupar yo como matrona? Que cuando yo gestione sobre el control postoperatorio, que en este caso sí requiere de un control postoperatorio,
por ese suceso que ocurrió dentro de pabellón, tengo que preocuparme que el urólogo la haya visto. Porque claro, yo puedo gestionar el control con ginecólogo, pero el ginecólogo va a decir, ¿qué le dijo el urólogo? ¿Le encontró algo? ¿Le pidió un examen extra? Entonces, obviamente, la atención va a quedar como incompleta. Por eso es importante fijarse en estas cosas. Otro caso. Este también es otro caso real de una usuaria que se recibió en el área de maternidad. Y quiero que nos fijemos en la evolución clínica de la epicrisis y las indicaciones que le dejaron. Fíjense, era una paciente de 14 años con menarquia a los 11, con antecedentes de una dismenorrea severa. Ella ingresó por urgencias en junio. Era nulicoita y se le hizo una eco abdominal y claramente había colección de líquido a nivel de la vagina. La hipótesis diagnóstica era un himen imperforado con una microperforación versus un tabique vaginal. Se ingresó a pabellón, se hizo el drenaje, estaba con una infección y se hizo tratamiento antibiótico endovenoso. Evolucionó estable y se decidió alta con control en poligine con resonancia magnética de pelvis en un mes. La indicación de la epicrisis, por eso es tan importante y súper importante leer la epicrisis, chiquillos y chiquillas, además de leer la evolución. Reposo relativo, amoxicilina, resonancia magnética en un mes y control en poligine. ¿Qué pasa si yo como matrón, gestiono a la hora de control a esta usuaria, porque igual está con un perforado, está con una infección, hay que revisar si ha evolucionado bien, y se me olvida que tenía la resonancia magnética? Ahí no les quiero contar cómo va a reaccionar quizá el ginecólogo o la ginecóloga, porque el usuario va a su control, pero no tiene todos los exámenes que necesita el ginecólogo o la ginecóloga para valorar cómo está el usuario. Entonces, mucho ojo con eso, porque eso también es labor de la matrona y el matrón, preocuparse que venga con todos sus exámenes. Y a veces nosotros mismos vamos a tener que gestionar los exámenes imaginológicos. ¿Qué pasa con la hora de resonancia? ¿Qué pasa con la hora, por ejemplo, del TAC? Todas esas cosas también es parte de nuestra labor. Así que ojo con eso. Veamos otro caso clínico. Esto también es otra cosa que les va a suceder en el policlínico. Supongamos que usted recibe el siguiente correo electrónico, ya que es la forma de comunicarnos con nuestros colegas de atención primaria. El colega le coloca: estimada, junto con saludar, solicito previsar la siguiente interconsulta por una paciente de 50 años, observación de un quiste ovárico complejo de 3x5x6 centímetros, derivo para evaluación. En estos casos, sabiendo, ¿cierto?, lo colapsado que puede estar el sistema, cuando le ocurra esto, también nuestra labor tratar de gestionar una hora para este usuario. ¿Qué podemos hacer? Hablemoslo con el médico. Preguntémosle al ginecólogo o a la ginecóloga: ¿hay una posibilidad de darle una hora a esta usuaria? Si no la hay, podemos gestionar a lo mejor un TAC, una resonancia, o a lo mejor el médico nos diga: pídale marcadores tumorales. Lo importante es que nosotros podamos tratar de darle una solución a este usuario. ¿Por qué? Porque es un quiste ovárico complejo, y sabemos que un quiste ovárico complejo puede ser una observación a lo mejor de un cáncer de ovario, no lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que descartar. Por eso cuando ocurren estos sucesos también nuestra labor es tratar de dar una solución. Hablemos con los médicos, tal vez gestionemos sobrecupo. Siempre, y esto es súper importante, tenemos que tratar de mover todas las piezas de rompecabezas para poder otorgar una atención a estos usuarios, sobre todo por la hipótesis diagnóstica que tiene. Lo mismo hubiera sido, por ejemplo, si hubiera sido una paciente de 25 años. Lo mismo. Que probablemente a lo mejor se llama un teratoma, pero igual consultémoslo con el ginecólogo, veamos qué opciones tenemos. A lo mejor hay una opción de un sobrecupo, a lo mejor hay una opción de adelantar exámenes, porque es la única forma de poder evitar que esto sea algo peor. ¿Y por qué lo digo? Porque tuvimos casos de usuarios que se derivaban con estos diagnósticos
y a veces no habían horas disponibles. Le solicitamos una resonancia, un TAC a un médico, y resulta que efectivamente en el informe del TAC o de la resonancia salía probable neoplasia. Entonces no podemos dormirnos en los laureles, menos con este tipo de diagnósticos. Otro caso clínico. Aquí tenemos una primera consulta. Usuario derivada de atención primaria, ingresa a policlínico de fertilidad. Nos vamos a ir a esta área. Mediante primera consulta por observación de infertilidad secundaria. Evaluado por médico ginecobstetra, quien rescata los siguientes antecedentes durante la anamnesis. Usuario de 30 años, derivada de atención primaria por observación de infertilidad secundaria. Tuvo un aborto. Su fecha de última menstruación fue en mayo, ciclos irregulares, actualmente sin MAC. El último PAP está vigente, no refiere antecedentes mórbidos, actualmente casado. Refiere intento de embarazo del año 2019. Durante enero de 2020 sufrió un embarazo tubario, el cual requirió hospitalización con posterior salpingectomía izquierda, biopsia normal, se mantuvo con ACO por 6 meses, posterior hizo planificar un embarazo sin resultados hasta ahora. Esto es un caso real, ¿ya? Al examen físico, distribución pilosa aumentada en región abdominal inguinal, resto nada especial. ¿Qué le indicó el ginecólogo en este caso? Exámenes preoperatorios para eventual laparoscopia exploratoria, espermiograma de pareja, exámenes metabólicos entre el segundo y quinto día del ciclo, más recuentos de folículos antrales, eventual seguimiento folicular y control en un mes con exámenes. Se presenta la usuaria en mi box. ¿Qué hago yo como matrón o matrón? Lo primero, y que es súper importante, es que al usuario voy a tener que educarla del por qué el ginecólogo le dio estas indicaciones. Voy a tener que mencionarle el por qué le está planteando una laparoscopía exploratoria. ¿Qué es una laparoscopía exploratoria? ¿Por qué le estás pidiendo un espermiograma? ¿Qué es un espermiograma? Porque, insisto, el usuario va y se bloquea cuando el médico les habla. Suele suceder. El por qué le está pidiendo esos exámenes metabólicos. ¿Qué es un recuento de folículos antrales? El por qué le está pidiendo exámenes de segundo a quinto día del ciclo. Recalcarle, y sobre todo en estudios de infertilidad, chiquillos y chiquillas, recalcarles la importancia de hacerse los exámenes entre el segundo y quinto día del ciclo. Decirle, recalcarle que cuando llegue su menstruación, tiene que venirse a hacer su examen el segundo día desde que le llega su regla, etc. Ya todo eso tenemos que recalcarlo, porque sobre todo en estudios de infertilidad, si hay algún error, se echa todo para atrás y hay que volver a empezar. Y eso obviamente retrasa mucho más la atención. Después, veamos. El ginecólogo, ¿cierto? Le asignamos el primer control a esta usuaria, porque igual está con una trompa menos, quizá van a tener que operarla, van a tener que hacer una laparoscopía para ver si hay adherencias, etc. Le prioricé su control. Tuvo su control con el ginecólogo y él indicó, primero que nada, se destacó que tenía una TSH en 5.5, que tenía una PTG en 160, entonces indica tratamiento con levotiroxina y metformina. Más bajar de peso, y se decidió que sí se le va a hacer una laparoscopía exploratoria. ¿Cuál es mi labor en este control? Mi labor obviamente va a ser repaso nuevamente las indicaciones, le explico la importancia de la baja de peso, aclaro la duda de la paciente sobre el procedimiento, gestiono la lista de espera para pabellón, y obviamente una vez que le hagan la cirugía, gestionar esa hora de control, revisando la epicrisis, porque supongamos que la epicrisis salga que tiene adherencia en la otra trompa, en la trompa restante. Obviamente va a ser importante que esta usuaria tenga su control, porque a lo mejor va a ser candidata a una fertilización in vitro. No lo sabemos. Entonces, en esas cosas también tengo que fijar. Y obviamente, como les mencioné, asegurarnos siempre que tenga todos los exámenes y lo que habíamos mencionado anteriormente. Otro caso clínico, y creo que este es el último. Esta otra cosa que también este también es un caso real, y hay algo que probablemente les va a tocar cuando reciban pacientes de piso pélvico.
Primera consulta con el ginecólogo, ¿cierto? Asiste usuaria de 75 años acompañada por hija, derivada de atención primaria por sensación de masa vaginal, observación de prolapso uterino, sintomático. Refiere no poder realizar actividades diarias con normalidad, como ir al supermercado o participar en clases de zumba para adultos mayores. Además indica dolor por roce, no refiere pérdidas de dolor. Menopausia a los 50 años, último PAP en 2018, no recuerda resultado porque se le realizó particular. La mamografía es del 2021 con un Burret 3, antecedentes ginecobstétricos, gesta 4, partos 3, aborto 1, 3 partos vaginales, recién nacido mayor peso de 4,5 kilos. Ella es obesa, tiene diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, sufre de asma crónica. ¿Qué nos dice acá? Perdió último control con médico internista. Hipertensa crónica. Cirugía no ha tenido y medicamentos en enalapril, insulina, NPH, salbutamol SOS y alergias negativas. La revisa el ginecólogo o la ginecóloga y se da cuenta por medio del POPQ que tiene un prolapso genital de la pared posterior, si no me equivoco. ¿Qué indicación le dejó? Pesario cubo, número 3, más óvulos de estriol, óvulos de metronidazol por 2 semanas y control en 1 mes. ¿Qué debo hacer como matrona o matrona? Esto es un caso real, ¿ya? Lo primero es que una señora, una abuelita igual de edad avanzada, lo más seguro es que, bueno, dependiendo del grado de lucidez, hay usuarias de tercera edad que son súper lúcidas, se los digo como experiencia propia. Y hay otras usuarias que necesitan que se le vuelva a repasar la indicación no solamente a ella, sino que también a su acompañante. Sobre todo estudiantes, en este caso de pesarios, porque el pesario tiene que tener un control, sobre todo cuando la usuaria no puede manejarlo ella sola. El caso más óptimo, lo ideal es que las usuarias se sacaran el pesario, lo lavaran y ellas mismas se lo reinstalaran, pero no es la principal realidad que se vive en este tipo de situaciones. Sobre todo cuando son pesarios de tipo cubo, que no sé si ustedes lo han visto, pero el pesario cubo es como un sopapo. Literalmente las paredes del pesario cubo son como sopapos que se adhieren a las paredes, entonces cuesta más sacarlo. Por lo tanto, lo importante es volver a reeducar a la usuaria y a su acompañante sobre cómo tienen que ser los óvulos, porque los óvulos son finalmente los que previenen igual que se generen erosiones o que se generen infecciones. Ya, es importante eso. También tengo que educarla sobre el uso del, ¿no es cierto?, del pesario, decirle qué es lo que le podría producir y lo más importante, y aquí vuelvo a recalcar la labor de nuestro estamento profesional, preocuparme al control de esta usuaria. Porque si yo no la cito al mes, puede ser que pase el tiempo y, no sé, llega a los 3 meses con una úlcera vaginal, por ejemplo, por no haber estado con los óvulos de estriol, o me llegue con una vulvovaginitis. Entonces, mucho ojo, importante tener en nuestra mente que hay que citar a esta usuaria. Y ahí vuelvo a recalcar, obviamente, la labor de nuestra profesión. Ahora, otra cosa que les puede suceder, va a llegar el usuario a la ventanilla y les va a decir que se le cayó el pesario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como matrones? Tratar de valorar un sobrecupo, tratar de valorar si el ginecólogo la puede ver, no sé, por urgencia, valorar a ver si podemos adelantar el control. También eso es labor de la matrona y el matrón. Y les va a suceder probablemente. Y lo más probable es que le llegue hasta con el pesario en la mano a pedirle una horita de control. Importante, como a modo de resumen, vimos que todo parte de la atención primaria. Vimos que de nosotros depende las derivaciones, lo que es pertinente, lo que no. Tratemos de resolver lo que más podamos de atención primaria, sobre todo en la patología ginecológica benigna. Si tenemos dudas, preguntemos, nunca va a estar de más preguntar. Y cuando ya es algo que no podemos resolver,
derivémosla con una interconsulta bien detallada, explicando el por qué en el fondo la estamos derivando. Preocupémonos de siempre educar a nuestras pacientes, independiente que ya la haya visto el ginecólogo, siempre las usuarias van a quedar con dudas. Y somos las matronas y los matrones la vía más cercana que tenemos para aclarar sus dudas, para aclarar sus miedos. Van a haber usuarios que van a llegar a ventanilla quizás llorando porque la mamografía al parecer no les salió muy buena, o porque están con mucho dolor genital, o porque están con una algia pélvica y no saben qué es. Recordemos que las usuarias que van a ventanilla podrían ser perfectamente nuestros familiares. Por tanto, no nos podemos hacer ajenos o ser tan poco empáticas o empáticos para poder ayudarles. Eso es súper importante. Preocupémonos también, como vimos dentro de nuestras funciones, que si a la usuaria le piden un TAC, una resonancia, un examen imaginológico de mayor complejidad, preocuparnos de hacer un seguimiento a su usuaria, porque nunca sabemos, y se los digo por experiencia propia, cuando un TAC nos puede decir, chuta, esta paciente tiene cáncer, o esta paciente tiene una neoplasia. Nunca se sabe. Estar siempre pendiente de indicaciones médicas, sobre todo la epicrisis. No perdamos el seguimiento tampoco a las pacientes con diagnósticos prioritarios. Si yo tengo una usuaria que en el primer control y en su ecografía le salió una ecografía con un quiste complejo ovárico derecho, no perdamos el seguimiento. ¿Cuándo la van a operar? ¿Qué es lo que dice su protocolo operatorio? ¿Qué es lo que dice su epicrisis? ¿Qué es lo que dice su biopsia? No podemos perderlas de vista. Por lo tanto, si nos damos cuenta, tenemos muchas, pero muchas labores en los policlínicos. Y conste que esto que le acabo de mencionar es solamente el punto de vista de un policlínico de ginecología. También les mencioné algunas subespecialidades como el policlínico de fertilidad o el de piso pélvico. Pero la verdad es que nuestras labores son muchas y la responsabilidad que tenemos es grande. Porque si nosotros no citamos a la usuaria que el médico solicitó priorizar porque tiene un diagnóstico medio complicado, vamos a ser nosotros los responsables. Si yo no me preocupé de fijarme que la epicrisis le habían solicitado un examen antes de su control postoperatorio, vamos a ser nosotros los responsables. Si yo no me preocupé de revisar, por ejemplo, que tenía una interconsulta pendiente con un médico internista para que le dieran el pase quirúrgico, vamos a ser nosotros los responsables. Por eso recalco que nuestra labor no es de secretaría, no es solamente dar horas, va mucho más allá porque tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos teóricos, prácticos y además trabajar en conjunto como un equipo interdisciplinario con nuestros ginecólogos. Con esto, espero que le haya quedado un poquito más claro la labor que tenemos finalmente en este nivel secundario de atención. Como se dieron cuenta, no es algo menor la labor que tenemos. Y cuando tengan la posibilidad de trabajar en nuestro policlínico, siempre recuerden que están haciendo una labor súper importante. Quizás van a escuchar en muchos lados que los del policlínico no hacen nada, pero no es así. Hay veces en que no van a parar de 8 a 5 de la tarde y que incluso les va a quedar trabajo pendiente. Así que les insto a valorar este ejercicio de nuestra profesión y bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro con los ejemplos que le coloqué. Yo sé que quizás fue un poco largo, pero era con el fin de que se pudiera entender un poco más. Así que con esto me despido, que estén muy bien y obviamente cualquier duda que tengan la pueden realizar.